Tengo 27 años y hace 2 años terminé la relación más tóxica de mi vida de la manera más satisfactoria posible. Su nombre era Marcos y durante 3 años pensé que era el amor de mi vida. Mi mejor amiga se llamaba Lucía y la conocía desde la secundaria. Esta es la historia de cómo ambos me traicionaron y cómo me aseguré de que lo pagaran. Conocí a Marcos en una fiesta hace 5 años. Era guapo, carismático, divertido. Me persiguió durante meses hasta que finalmente acepté salir con él. Al principio todo era perfecto. Flores, citas románticas, atención constante. Me hacía sentir especial. Lucía estaba emocionada por mí. Finalmente encontraste a un buen chico, me decía. Ella había estado soltera por años, con relaciones cortas que nunca funcionaban. Yo quería que conociera a alguien igual de genial que Marcos. Los presenté en mi cumpleaños número 25. Se llevaron bien inmediatamente, lo cual me hizo feliz. Los 3 empezamos a salir juntos, cenas, películas, días de playa. Éramos un trío inseparable. Yo trabajaba como asistente administrativa en una oficina de contabilidad, Lucía era mesera en un restaurante, y Marcos trabajaba en ventas para una empresa de telecomunicaciones. Después del primer año, Marcos se mudó a mi apartamento. Yo pagaba la mayor parte de la renta porque él decía que estaba ahorrando para nuestro futuro. Yo le creía porque lo amaba y quería construir una vida juntos. Las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Marcos empezó a llegar tarde del trabajo. Decía que tenía reuniones con clientes, que su jefe lo exigía mucho. Yo trabajaba hasta las 6 de la tarde y él a veces llegaba a las 10 u 11 de la noche. Cuando le preguntaba, se molestaba, ¿no confías en mí? Estoy trabajando duro por nosotros. Me sentía culpable por preguntar, así que dejé de hacerlo. Empezó a revisar mi teléfono constantemente. ¿Quién te escribió? ¿Por qué ese compañero de trabajo te mandó un meme? ¿Por qué tardaste tanto en responderme? Al principio pensé que era porque me amaba mucho. Ahora sé que era proyección. Los que engañan siempre sospechan. Lucía también empezó a actuar raro. Cancelaba planes conmigo a último minuto. Cuando salíamos, estaba distraída, revisando su teléfono constantemente. Una vez la vi sonreír de una manera que no reconocí mientras escribía mensajes. Cuando le pregunté con quién hablaba, dijo que con un chico que había conocido en el restaurante. ¿Y por qué no me lo presentas?, le pregunté emocionada. Es muy nuevo todavía. No quiero jinxearlo, respondió. Yo respeté eso. Éramos mejores amigas. Confiaba en ella completamente. En el segundo año, Marcos perdió su trabajo. Dijo que la empresa estaba recortando personal y que él fue parte de la reducción. Lloró en mis brazos y yo lo consolé. Le dije que no se preocupara, que yo podía cubrir los gastos mientras él buscaba algo nuevo. Pasaron meses. Él supuestamente enviaba currículums y asistía a entrevistas, pero nunca conseguía nada. Mientras tanto, yo pagaba la renta completa, los servicios, la comida, todo. Mis ahorros se evaporaban pero pensaba que era temporal. Estamos juntos en las buenas y en las malas, me decía a mí misma. Marcos empezó a ir al gimnasio mucho. Necesito mantenerme en forma y cuidar mi salud mental mientras busco trabajo, decía. Iba 3, 4 horas diarias. Yo pensaba que era bueno que tuviera una rutina. Lucía también se unió a un gimnasio nuevo. Necesito ponerme en forma, me dijo. ¡Qué coincidencia! El tercer año fue cuando todo explotó, pero no de la manera que esperaba. Era un martes normal. Yo salí del trabajo a mi hora usual, las 6 de la tarde. Pero mi jefe me había dicho que podía irme una hora antes porque había terminado todos mis pendientes. Llegué a casa a las 5:30, emocionada de tener tiempo extra para preparar una cena especial. Abrí la puerta de mi apartamento y escuché ruidos del cuarto. Risas. Gemidos. Mi corazón se hundió pero mi cerebro no quería aceptar lo que estaba escuchando. Caminé hacia la recámara como en cámara lenta. La puerta estaba entreabierta. Y ahí estaban, Marcos y Lucía. En mi cama. En las sábanas que yo había lavado ese fin de semana. No grité. No lloré en ese momento. Solo me quedé congelada viendo esta escena que no podía procesar. Marcos me vio primero. Su cara pasó por 10 emociones en un segundo: sorpresa, miedo, culpa, y finalmente algo parecido a molestia por ser interrumpido. Lucía se cubrió con mi sábana, la sábana que yo había comprado, en mi apartamento que yo pagaba. No es lo que parece,
dijo Marcos, usando literalmente la frase más cliché del mundo. Algo en mí se quebró y se recompuso en algo más frío en ese instante. Salgan de mi casa, dije con una calma que no sabía que tenía. Ahora. Bebé, déjame explicarte, empezó Marcos. Ahora. O llamo a la policía. Se vistieron rápidamente, torpemente. Lucía intentó hablarme cuando pasó por mi lado. Lo siento mucho, yo no quería que. Cállate y vete. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me senté en el sofá y finalmente lloré. Lloré por horas. No solo por la traición, sino por lo estúpida que me sentí. ¿Cuánto tiempo había estado pasando? ¿Cuántas veces habían estado en mi cama? ¿Cuántas veces me habían mentido en la cara? Después de llorar, empecé a pensar. Y mientras pensaba, empecé a recordar cosas que no habían tenido sentido en el momento pero que ahora encajaban perfectamente. Al día siguiente, no fui al trabajo. Llamé diciendo que estaba enferma, lo cual técnicamente era verdad. Me sentía físicamente enferma. Pero usé ese día para investigar. Primero, revisé nuestras cuentas bancarias compartidas. Habíamos abierto una cuenta conjunta hace un año para gastos compartidos. Yo depositaba dinero regularmente. Lo que encontré me enfureció más que encontrarlos en la cama. Marcos había estado retirando dinero constantemente. Pequeñas cantidades que yo no había notado, $50 aquí, 100 allá. En el último año, había sacado casi $4,000. ¿Para qué? Claramente no para buscar trabajo. Revisé su laptop que había dejado en casa en su prisa por irse. No tenía contraseña porque no tenemos secretos, amor. Qué irónico. Encontré su historial de navegación. No había estado buscando trabajo. Ni una sola solicitud de empleo en meses. En cambio, había estado comprando cosas en línea, ropa cara, accesorios, incluso un reloj que costaba $600. Todo enviado a una dirección que no era la nuestra. Busqué esa dirección en Google Maps. Era el apartamento de Lucía. Le había estado comprando regalos a ella con mi dinero. Seguí investigando. Encontré mensajes en su email que no había borrado completamente. Conversaciones entre Marcos y Lucía que se remontaban a casi 2 años atrás. 2 años. Habían estado juntos durante 2 años de mi relación de 3 años con él. Los mensajes eran nauseabundos. Hablaban sobre mí. Se burlaban de lo ingenua que era. De lo fácil que era manipularme. Marcos le decía a Lucía que me estaba usando para tener un lugar gratis donde vivir mientras las cosas se definían entre ellos. Lucía le respondía que ella no tenía suficiente dinero para mantenerlo, que era mejor que él siguiera conmigo hasta que ella consiguiera un mejor trabajo o él finalmente encontrara empleo. Me estaban usando. Los dos. De manera consciente y deliberada. Había mensajes sobre cómo coordinaban sus horarios para verse mientras yo estaba en el trabajo. Sobre cómo Marcos fingía ir al gimnasio pero en realidad iba al apartamento de Lucía. Sobre cómo Lucía cancelaba planes conmigo porque Marcos estaba libre. Encontré fotos que se habían enviado. Selfies juntos en lugares que reconocí, el parque donde supuestamente Marcos corría, el café donde Lucía supuestamente estudiaba. Incluso había fotos de ellos en mi apartamento, tomadas cuando yo estaba en el trabajo. Pero lo que más me dolió fue un mensaje específico. Yo le había contado a Lucía sobre un problema que estaba teniendo en el trabajo, algo personal y estresante. Ella le había reenviado esa conversación completa a Marcos y ambos se habían reído de mí. Él escribió, pobrecita, tan preocupada por su trabajito. Si supiera que mientras ella está ahí yo estoy aquí en su apartamento con su mejor amiga, punto. Eso fue lo que mató cualquier resto de amor que pudiera haber tenido. No solo me habían traicionado, se habían divertido haciéndolo. Yo había sido el chiste. Tomé capturas de pantalla de todo. Cada mensaje. Cada foto. Cada transacción bancaria. Lo guardé todo en múltiples lugares, mi teléfono, la nube, una memoria USB. Entonces empecé a planear. Marcos empezó a llamarme y enviarme mensajes al día siguiente. Bebé, por favor, déjame explicarte. Fue un error. Significas todo para mí. Ella no significa nada. Los mensajes típicos del infiel arrepentido. Lucía también intentó contactarme. Por favor, hablemos. Eres mi mejor amiga. No sé cómo pasó. Como si hubieran tropezado accidentalmente y caído en la cama juntos. 2 años de accidentes. No les respondí.
Los dejé en visto, aumentando su ansiedad. 3 días después, Marcos apareció en mi trabajo. Mi jefe tuvo que pedirle que se fuera. Eso me dio una idea. Le envié un mensaje: necesitamos hablar. Ven mañana a las 7 de la tarde. Él respondió inmediatamente: gracias, bebé. Sabía que entenderías. Te amo tanto. No le respondí eso. Cuando llegó al día siguiente, yo había preparado todo cuidadosamente. En la mesa de la sala había impreso todos los mensajes entre él y Lucía. Las fotos. Los extractos bancarios mostrando el dinero que había robado. Todo organizado en carpetas con etiquetas. Siéntate, le dije cuando entró. Él vio los papeles y su cara perdió color. ¿Qué es esto? Evidencia. De 2 años de mentiras. Siéntate y léelo todo. Bebé, yo puedo explicar. Siéntate. Y lee. Algo en mi tono lo hizo obedecer. Pasó la siguiente hora revisando los documentos mientras yo lo observaba en silencio. Vi cómo su cara pasaba de preocupación a pánico a miedo genuino. Robaste $4,000 de nuestra cuenta conjunta, dije finalmente. Los usaste para comprarle regalos a ella. Eso es robo. No, espera, era dinero compartido. Dinero que yo puse. Tú no has contribuido un solo peso en un año. Y lo usaste fraudulentamente. Tengo todos los recibos. No vas a ir a la policía, dijo, pero sonaba más como pregunta que afirmación. Depende. ¿Depende de qué? De cuánto cooperes ahora. Le expliqué lo que iba a pasar. Él iba a firmar un documento reconociendo la deuda de $4,000 más el dinero que yo había gastado manteniéndolo durante un año. Renta, comida, servicios, todo. Un total de $18,000. No tengo $18,000, protestó. Entonces tendrás que conseguir un trabajo real y pagarme en cuotas. O puedo llevar esto a la policía y demandarte civilmente. Tú eliges. Esto es extorsión. No, esto es justicia. Extorsión sería si te pidiera dinero para no contarle a tu mamá lo que hiciste. Oh, espera. Saqué mi teléfono. ¿Debería llamarla? Siempre fue tan amable conmigo. Me pregunto qué pensaría de su hijo. Él palideció aún más. Su mamá era religiosa y muy estricta. Si ella se enteraba, lo desheredaría. Él contaba con eventualmente recibir dinero de ella. No. Por favor. Entonces firma. Firmó. Ahora, vas a mudarte inmediatamente. Tienes 2 horas para sacar todas tus cosas de mi apartamento. Yo voy a estar aquí mirando. Y vas a dejarme las llaves. ¿A dónde voy a ir? No es mi problema. Tal vez Lucía te reciba. Oh, espera, ella tampoco te quiere mantener según tus propios mensajes. Lo vi empacar sus cosas. No tenía mucho porque la mayoría de lo que había comprado para la casa lo había pagado yo. Cuando terminó, me entregó las llaves. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Ya no significa nada lo que tuvimos? Lo que tuvimos fue una mentira desde hace 2 años. Así que no significa nada. Se fue. Y yo me permití sentir alivio. Pero aún no había terminado. Lucía fue más difícil de contactar. Me bloqueó de todo después de varios días sin respuesta mía. Pero yo conocía su rutina. Sabía dónde trabajaba. Fui al restaurante donde ella era mesera un viernes por la noche, cuando sabía que estaría lleno. Llevé a 4 amigas conmigo, amigas que también conocían a Lucía y que se habían enfurecido cuando les conté lo que pasó. Pedimos una mesa en su sección. Cuando Lucía se acercó a tomarnos la orden y me vio, literalmente se quedó congelada. Hola Lucía, dije con una sonrisa dulce. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? Vine a cenar con mis amigas. ¿Eso está bien o necesitas llamar a tu gerente? No podía hacer una escena. Estaba trabajando. Me miró con odio pero sacó su libreta. Ordenamos comida cara. Pedimos vino. Postres. La mantuvimos corriendo ida y vuelta toda la noche. Cada vez que venía a la mesa, una de mis amigas hacía un comentario pasivo-agresivo. Oye, ¿es verdad que traicionaste a tu mejor amiga? ¿Cómo duermes en las noches? ¿El novio de tu amiga fue bueno en la cama o solo mediocre? Lucía no podía responder sin arriesgar su trabajo. Solo tenía que aguantar y sonreír. Cuando llegó la cuenta, dejamos propina de 1 centavo.
Y una nota: esto es más de lo que mereces. A diferencia de ti, nosotras sí tenemos integridad. Pero eso fue solo petty revenge. Lo que realmente quería era que sintiera consecuencias reales. Así que hice algo simple pero efectivo: dije la verdad. Compartí toda la historia en redes sociales. No de manera dramática o exagerada. Solo los hechos. Mi novio de 3 años y mi mejor amiga desde secundaria tuvieron una aventura durante 2 años mientras yo mantenía a mi novio financieramente. Me robó miles de dólares. Se burlaban de mí en mensajes. Cuando los descubrí, ninguno mostró remordimiento real. Etiqueté a ambos. Compartí algunas capturas de pantalla de los mensajes más damning, sin partes explícitas, solo las partes donde admitían la manipulación y las burlas. La publicación se volvió viral en nuestro círculo social. En 24 horas, cientos de personas la habían visto y compartido. Los amigos mutuos empezaron a tomar bandos. La mayoría se puso de mi lado cuando vieron la evidencia. Los que conocían a Marcos y Lucía empezaron a comentar sus propias historias. Marcos me pidió dinero prestado y nunca me pagó. Lucía me mintió sobre algo similar. Aparentemente yo no era la primera persona que habían tratado mal. Las consecuencias fueron reales. La familia de Marcos se enteró. Su mamá lo llamó furiosa. Su hermana me contactó para disculparse por el comportamiento de su hermano y ofrecerme apoyo. La familia de Lucía también se enteró. Sus papás, que me habían tratado como una hija durante años, estaban devastados. Su mamá me llamó llorando, disculpándose por su hija. En el trabajo de Lucía, varios clientes vieron la publicación, porque había etiquetado el restaurante en fotos viejas que estaban en mi perfil. Algunos se quejaron diciendo que no querían ser atendidos por alguien así. Ella no fue despedida, pero su gerente le dijo que había creado un ambiente negativo y le redujeron sus turnos. Marcos no pudo conseguir trabajo en el área. Resulta que varios gerentes de recursos humanos estaban en nuestros círculos sociales extendidos y habían visto la publicación. Nadie quería contratar a alguien con esa reputación. Intentaron contraatacar. Marcos publicó su propia versión diciendo que yo era controladora y abusiva emocionalmente. Lucía dijo que yo estaba exagerando y que hay 2 lados en cada historia. Pero nadie les creyó porque yo tenía pruebas. Capturas de pantalla. Extractos bancarios. Fechas. Cronologías. Ellos solo tenían excusas vagas. Un mes después, Lucía intentó contactarme nuevamente. Me envió una carta larga a mi apartamento disculpándose profusamente. Diciendo que Marcos la había manipulado. Que ella había sido una terrible amiga pero que quería intentar reparar nuestra amistad. Al final de la carta había una línea que me reveló sus verdaderas intenciones. Por favor, ¿podrías eliminar esas publicaciones? Me están afectando mucho. No era una disculpa real. Era una negociación. No le respondí. Pero sí actualicé mi publicación original con su carta, exponiendo que ni siquiera en su disculpa había mostrado remordimiento real, solo preocupación por las consecuencias. Marcos también intentó una cosa más. Me demandó por difamación. Su abogado me envió una carta diciendo que mis publicaciones en redes sociales eran falsas y dañinas. Contraté mi propio abogado, barato, solo para revisar, y él se rió cuando le mostré la carta de Marcos. «Tienes pruebas de todo lo que dijiste», explicó mi abogado. La verdad es defensa absoluta contra difamación. Él no tiene caso. Y si procede, tú podrías contrademandar por el dinero que te robó y probablemente ganar. Le enviamos una carta de respuesta explicando exactamente eso. Marcos retiró su demanda inmediatamente. Han pasado 2 años desde todo esto. ¿Dónde estoy ahora? Tengo un nuevo apartamento, más pequeño pero completamente mío. Me tomó tiempo reconstruir mis ahorros que Marcos agotó, pero lo logré. Conseguí un ascenso en el trabajo porque finalmente tenía energía mental para enfocarme en mi carrera en lugar de en un novio que me drenaba. Tengo nuevas amistades, verdaderas. Personas que me mostraron apoyo incondicional cuando pasé por todo esto. Y dejé ir amistades que trataron de convencerme de perdonar y olvidar o que dijeron que yo estaba siendo muy dramática. Aprendí a confiar en mi intuición. Ahora cuando algo se siente raro, investigo en lugar de ahogar mis dudas. ¿Y Marcos y Lucía? Marcos eventualmente consiguió un trabajo en otra ciudad y se mudó. Escuché que está en otra relación. Siento lástima por esa chica. Lucía también se mudó eventualmente. No sé dónde está y honestamente no me importa. Nunca cobré los $18,000 que Marcos me firmó que debía.
Él hizo 2 pagos de $200 y luego desapareció. Podría haberlo perseguido legalmente, pero decidí que mi paz mental valía más que el dinero. ¿Me siento mal por exponer públicamente? A veces me pregunto si fui muy lejos. Si debí haber manejado las cosas más privadamente. Pero entonces recuerdo que ellos no tuvieron problemas humillándome en privado durante 2 años. Burlándose de mí. Usando mi dinero. Traicionando mi confianza de las maneras más crueles posibles. Yo solo conté la verdad. Y la verdad es que algunas personas son capaces de hacer cosas horribles a quienes los aman. Que tu novio puede estar robándote mientras te dice que te ama. Que tu mejor amiga puede estar acostándose con tu pareja mientras te abraza y te llama su hermana. Pero también aprendí que tienes poder incluso cuando te sientes impotente. Que puedes recuperarte incluso cuando sientes que tu mundo se acabó. Que la justicia no siempre viene de las cortes o la policía, a veces viene de simplemente no permitir que la gente salga impune de sus acciones. Hoy duermo bien sabiendo que nunca más seré la chica que ignora las señales rojas. Que nunca más dejaré que alguien me use. Que valgo más que las migajas de afecto que Marcos me daba y más que la amistad falsa que Lucía representaba. Y si ellos se cruzan en mi camino algún día, los miraré directamente a los ojos y seguiré caminando. Porque ya no tienen poder sobre mí. La mejor venganza no fue arruinar sus vidas. Fue reconstruir la mía sin ellos en ella.